Hola, mi nombre es Rosa Suárez Puchaima. Hoy en Revista Gacela te voy a enseñar a tejer un crop top unicolor como el que ves aquí. Para realizar este crop top vamos a utilizar un hilo macramé. En este caso yo utilizaré el color naranja. Ya queda en parte de ustedes qué color vayan a utilizar. También unas tijeras, una aguja número 2 y una cinta métrica. Para iniciar con nuestro crop top, enrollamos el hilo en el dedo, luego pasamos la aguja por debajo y alamos el que aparece del otro extremo. Ajustamos e iniciamos a realizar las cadenetas. Recuerden que son 52 puntos que vamos a realizar. Hasta esta parte ya hemos culminado con nuestros 52 puntos, como pueden ver. Ahora procedemos a subir el tejido. Aseguramos en la última puntada que realizamos y subimos 2 puntos. Giramos y seguimos tejiendo en la parte de arriba. Continuaremos tejiendo con puntos bajos hasta que tengamos 4 líneas. Cuando lleguemos a la 4ª línea, realizaremos unos calados, que es por donde vamos a pasar los cordones que llevan en la parte de atrás el crop top.
Luego de terminar 3 líneas de puntos bajos, cuando vayamos a iniciar en la 4ª línea, el punto cambia. Ahora sería un punto alto. Debemos tener en cuenta que en esta parte es donde se van a realizar los calados. Tejemos 5 puntos altos y luego realizamos 2 cadenetas y luego continuamos con los puntos altos. Estas cadenetas nos van a ayudar a darle el espacio a nuestro cordón. Y así continuamos. Realizamos 5 puntos altos, luego las 2 cadenetas para dar el espacio. Ya casi terminamos la línea donde van los espacios para el cordón. Ahora tejemos 2 cadenetas y subimos. En esta parte vamos a realizar puntos altos.
Y así es como va quedando nuestro crop top, tejiéndolo únicamente con puntos altos. Hasta este punto ya casi terminamos nuestro crop top. Debe tener una medida de 46 centímetros solo en los puntos altos. Luego continuaremos tejiendo los puntos altos donde van los calados y para finalizar los puntos bajos. Terminamos con nuestros calados y ahora continuaremos a tejer los puntos bajos para culminar. Recuerden que debemos realizar 3 líneas de puntos bajos para terminar con nuestro tejido. Terminamos nuestra primera línea de puntos bajos y ahora continuaremos con la segunda.
Hemos llegado al final y ahora procedemos a asegurar nuestro tejido. Personalmente, pues me gusta alar un poquito la puntada, luego paso la aguja al otro extremo del tejido, alamos y simplemente le hago un nudo. Si ustedes tienen otra forma de hacerlo, pues está bien. Hasta este punto ya tenemos terminado nuestro crop top. Ahora procedemos a realizar el cordón para pasarlo por cada uno de los orificios que tiene. Ahora vamos a realizar 2 cadenetas. Estas deben tener una medida de 50 centímetros. Esta nos ayudará a sujetar el crop top al cuello. Al terminar los 50 centímetros, entonces realizaremos un empalme al crop top. Como pueden ver, pues yo lo hago de una forma sencilla. Tomo la cadeneta con aguja y lo paso al otro lado y realizo 2 puntos. Luego halo el hilo, lo corto y realizo un nudo para sujetarlo.
Hasta este punto ya unimos las dos tiras que van sujetadas al cuello. Si gustan, pueden hacerle un nudo al final o también pueden dejarlo suelto, así de largo. Ahora vamos a tejer el cordón que va en la parte de atrás. Este debe llevar una medida de 3,5 metros. El cordón también lo vamos a realizar en forma de cadenetas. Ya que tenemos listo nuestro cordón, procedemos a introducirlo en cada uno de los orificios. Ya terminamos de entrelazar nuestro cordón y ahora procedemos a verlo cómo queda puesto. Espero que este video haya sido dinámico para ustedes. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima ocasión en Revista Gacela.